Como les mencionaba, cuando hablamos de dolor, primero tenemos que definir qué cosa es el dolor, ¿no? El concepto que está más conocido, más difundido actualmente es este del Comité de Taxonomía de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que habla que la definición de dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Asociada a una lesión real o potencial de tejidos o que es descrita en términos de daño, ¿no? Lo primero que nos hace entender eso, el dolor, ¿a qué se refiere? Como el au. Me golpeé, me hice un daño y eso generó pues una experiencia desagradable, ¿no? Y luego definir un poco lo que es el dolor crónico, ¿no? El dolor crónico pues es ese dolor que lo hemos sufrido todos los días en los últimos 6 meses. Eh, Hablar de dolor crónico es hablar de un problema de salud pública, ¿no? Y invito a todos los participantes a interrumpirme, a conversar, si tienen algún aporte, alguna duda, para aprovechar que somos un grupo pequeño, ¿no? Definitivamente todos los que estamos presentes hemos tenido pacientes que han venido a solicitar descansos médicos por un tema de lumbalgia, un tema de migraña, ¿no? Y eso realmente se traduce en una pérdida de años efectivos, ¿no? Si acumulamos la cantidad de descansos médicos que tiene un paciente con lumbalgia crónica, un paciente que tiene migraña, un paciente que tiene fibromialgia, pues definitivamente en temas económicos, pues estamos hablando de un daño a la economía gigante, ¿no? Por eso es que es importante valorarlo, ¿no? Y acá también hablo sobre el uso de opioides, ¿no? Conversemos un poco, ¿no? Si hablamos de lo que es dolor crónico, ¿no? Por favor, siéntanse libres de, si hablamos de un paciente que tiene una lumbalgia crónica, ¿no? El concepto que tenemos es tal vez darle su ibuprofeno, su ketorolaco, su diclofenaco, ¿no? Y definitivamente, pues, cuando ya eso no le sirve, cuando el paciente dice, no, la verdad me tomo mi ibuprofeno, mi ketorolaco, ¿qué cosas les presentamos a los pacientes para que tengan un alivio de esta experiencia realmente, pues, desagradable, ¿no? Como menciona la definición, los opioides, ¿no? Empezamos con tramadol, con paracetamol, aumentamos la cantidad a tramadol puro, 1, 2, 3 veces al día, y luego lo que generamos, pues, que el paciente genere que este umbral de dolor, pues, se reduzca, ¿no? El paciente va a ser mucho más sensible a los dolores y ya no vamos a poder retroceder. Por eso es que en Estados Unidos el problema de salud pública más grande que tienen es el uso de los opioides, porque lamentablemente, pues tal vez el médico de familia, tal vez pues el médico general, pues quiere solucionar las cosas con buena intención y agrega pues, ¿no? Un tramadol, agrega pues un tapentadol, ¿no? Y definitivamente pues es una solución a corto plazo efectivo, pero a largo plazo pues no, ¿no? Y al costado les muestro pues la imagen, ¿no? De esta amiga pues que tiene un dolor en varias partes del cuerpo que yo, sin ser adivino, podría decir que como médicos, pues, lo hemos tenido, ¿no? Ese dolor de cuello, ese dolor de espalda, ese dolor dorsal, ¿no? Es algo que reconocemos, ¿no? Así que va a ser importante esta charla, ¿no? Siguiente, por favor. Todo es muy bonito, han sacado anuncios, han sacado pues definiciones, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? A mis alumnos, a mis residentes, siempre les digo que me definan dolor, ¿no? Uf, me han dado cada definición realmente poética, ¿no? Pero lo que entendemos que el dolor crónico se traduce con un sufrimiento, se traduce con una incapacidad de poder realizar nuestras actividades, ¿no? Y es algo, pues, que, como mencioné en las diapositivas anteriores, es un problema de salud pública, pues, muy importante. Siguiente, por favor. Ahora conversemos un poco del dolor crónico, ¿no? Cuando yo tengo un dolor crónico, esto se va a reflejar en tres conductas, ¿no? Apelando un poco a su experiencia, a su conocimiento, ¿no? Definitivamente el paciente que viene con un dolor crónico, pues
tiene estadísticamente más posibilidad de tener un componente afectivo, de venir deprimido, de venir ansioso, de venir intranquilo. Hablando del componente afectivo emocional, ¿no? Tenemos un paciente que cognitivamente tiene trastorno de déficit de atención, que se queja de que tiene un bajo rendimiento en sus actividades. ¿Cuántas veces nos han venido pues a la consulta pacientes pues que tienen migraña y quieren descartar déficit de atención, ¿no? Porque estamos hablando de que el cerebro funciona a varios niveles, pero es uno, así que todos los síntomas, todos los componentes están relacionados, ¿no? Y un componente conductual, ¿no? Siempre le comento un poco a mis pacientes que van a la consulta, ¿no? El paciente, típico paciente de migraña, ¿no? Y el migraña, pues, tiene su medicamento bandera, ¿no? Que conocemos como la migradorixina o el Excedrin migraña, ¿no? Pero vemos que el dolor lo tiene siempre, ¿no? Que cumple con los criterios de dolor crónico. ¿Y en qué se traduce? A ver, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a dar una vuelta. No, hace sol, no quiero, me duele la cabeza. Vamos a una reunión, no, porque si yo tomo algo, como algo pesado, me va a doler la cabeza. Y se genera, ¿no? Parte de este triángulo que genera que este sea un problema, pues realmente más complicado de lo que debería ser es la afectación de estos componentes, tanto afectivo, tanto cognitivo y tanto conductual, ¿no? Y eso es por qué, porque el dolor, sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento es porque estas vías nociceptivas están sobreestimuladas, ¿no? Ya tanto pues por este factor psicosocial, factores tisulares, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco de las características a grandes rasgos, ¿no? Para no aburrirlos, ¿no? De qué cosa es el dolor agudo, ¿no? Qué cosa es el dolor subagudo y qué cosa es el dolor crónico, ¿no? Agudo, segundos, es un mecanismo de defensa, es una respuesta fisiológica, ¿no? Dolor crónico, a veces ni siquiera pues hay una lesión y el paciente tiene un dolor, ¿no? No sé qué tanta experiencia pues tengan acá los presentes, pero los pacientes que tienen migraña, que les hacen resonancia, estudio de tiroides, estudio de colesterol, estudio de electroencefalogramas, y todo sale normal y están incomprendidos. ¿Por qué? Porque el dolor crónico no es una respuesta fisiológica, es una respuesta patológica de algo que ha sensibilizado los receptores, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Es una respuesta adaptativa mala, desadaptativa, ¿no? Con todos estos componentes, ¿no? Por favor, el siguiente. Entonces, consideremos dos conceptos, ¿no? Lo que les dije, dolor agudo, respuesta a un daño, ¿no? Me quemo, saco la mano, me duele, me sobo, ¿no? Aumentando las aferencias sensitivas y generando alivio, ¿no? Que esa es la pregunta que a veces nos hacen, ¿no? ¿Por qué me golpeo y me sobo y me baja el dolor? Es porque aumenta el campo de sensibilidad, ¿no? Y mejora, pues, le doy que ganar a lo que controla el dolor, ¿no? Y este dolor crónico, pues, habla después de 3 a 6 meses, después de un fenómeno iniciador, y en muchos casos no se asocia con ningún fenómeno nocivo o proceso patológico mantenido obvio, ¿no? Y acá les presento, ya me presentaron y acá les presento mi columna, ¿no? Tuve un pequeño accidente, la verdad, gracias a Dios, sin ningún tipo de molestia, pero me permito mostrar un poco mi columna porque encuentro algunas cosas, ¿no? Que me llaman la atención. Si ustedes se ven a nivel de L5, S1, que es, no sé si se puede marcar, que es la parte de abajo, casi donde da la curva, hay una prominencia, ¿no? Y uno dice, uy, tiene una hernia, L5S1, la típica. Acá vemos también los discos, presten atención al lado izquierdo, se ve que hay un color medio blanco con negro, pues que es entre comillas lo normal, y los discos L4, L5 y L5S1 un poco opacos, ¿no? Un poco negros. ¿Cuántos pacientes me llegan a la consulta con esa resonancia, pues, diciendo que les han ofrecido operación, les han ofrecido eso? Esa es mi columna y no me duele nada. ¿Por qué? Porque definitivamente
Si ya vemos otros cortes, vemos que no hay compromiso radicular, que el rango articular está adecuado, que las facetas están libres, ¿no? Y definitivamente la resonancia, pues, como decimos a veces de manera un poco irónica, no es una vieja chismosa, ¿no? Que hay que saber cuándo hacerle caso y cuándo no. La siguiente, por favor. Algunos conceptos, ¿no? Que se nos mezclan a veces en las historias clínicas, a veces en los congresos, ¿no? Y un poco de paporreta, ¿no? Para entender un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando yo hablo de alodinia, es esto, ¿no? Un dolor causado por un estímulo que normalmente no provoca dolor, ¿no? Roce y hay dolor, ¿no? Neuralgia posherpética, ¿no? Genera pues que al tacto pues haya pues una hipersensibilidad, digamos, ¿no? Y esto pues genera pues dolor. Disestesia es una sensación anómala, desagradable, espontánea, inducida, ¿no? El típico paciente con polineuropatía diabética que cuando camina está normal y cuando se recuesta vienen los calambres, los hormigueos, ¿no? Dolor nociplástico es un dolor que surge de una nocicepción alterada a pesar de que no hay indicios de claro daño tisular real o potencial que causa una activación de los nociceptores y enfermedades o lesión del sistema somatosensorial. Llámese fibromialgia, llámese, no quiero echarle la culpa a mis amigas migrañosas, ¿no? Pero un poquito de eso tiene, ¿no? El dolor psicógeno, ¿no? Muy pegado al dolor ganancial, ¿no? El dolor, pues, tal vez un poco, pues, que nos acerca más a un aspecto psicológico, psiquiátrico, ¿no? La hiperalgesia es esto, ¿no? La mayor respuesta a un estímulo normalmente doloroso. Me raspo la mano, me duele un poquito, mis factores de protección mejoran, me sobo la mano, mejoro mi rango de sensitivos aferentes y se acabó, ¿no? En cambio, cuando hay una hiperalgesia, pues este estímulo realmente pues se genera, es más fuerte la respuesta de lo que consideramos, ¿no? Hiperestesia, mayor sensibilidad a la estimulación, ¿no? Excluidos los sentidos especiales, ¿no? Sabemos que el gusto, todo lo que genere pues otro tipo de receptores, ¿no? Y la nocicepción es este receptor sensible, preferencialmente un estímulo nocivo que sería nocivo si se prolonga, ¿no? Una, un dolor crónico, una alteración, pues, permanente, ¿no? De la columna, asociada a obesidad, por ahí se podría considerar, ¿no? Siguiente, por favor. Y justo esto es lo que menciono, ¿no? Acá nosotros tenemos, pues, que diferenciar este dolor agudo versus el dolor crónico, ¿no? Cuando hablamos de dolor agudo, estamos hablando de que nos protege. El cuerpo me quemo y va a sacar la mano y va a generar dolor, ¿no? Pero esa es la protección, esa es la estimulación para que yo retire eso y no genere pues más daño tisular, ¿no? Es una respuesta fisiológica, ¿no? En cambio el dolor crónico pues es una respuesta patológica, ¿no? El dolor normal o nocicepción se caracteriza por esto, ¿no? Hay unos procesos de transducción, transmisión, que genera un énfasis mínimo sobre la modulación y un proceso de percepción normal, ¿no? En español, ¿qué significa esto? Que está bien que te duela algo, que si te cortas, está bien que te duela, ¿no? En cambio, pues, el dolor crónico lo que genera es que se cambie un poco cómo se interpreta este dolor, ¿no? Y acá tengo dos imágenes, ¿no? Una imagen que de la derecha que vemos y entendemos que haya dolor, fractura, esguinces, rupturas de varias partes, el cuerpo va a generar dolor, ¿no? Y por otro lado tenemos los puntos de fibromialgia, ¿no? Pacientes que vienen con diagnóstico de condromalacia grado 1 y que ya incluso las han operado, ¿no? Pero la verdad es que esa condromalacia es algo pues que no debería generar mayor problema, ¿no? Puntos cervicales, ¿no? Que vienen los pacientes y le dicen, estás estresado, ¿no? Sí, sí y no, ¿no? Porque ya vamos a entender qué es lo que está pasando. Siguiente, por favor. Este, entender un poco el dolor, sé que es, digamos, un poco lo más rentable de esta charla, ¿no? Pero también es lo más pesado. Consideremos algunos conceptos, ¿no? Como la transducción.
Entendemos que tenemos dos tipos de fibras, ¿no? La fibra C y las A delta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un daño, una lesión, ¿no? En estos receptores, y estos, por las terminaciones libres, van a generar una traducción nociceptiva, unos 30, 40 procesos biológicos, enzimáticos, que les soy sincero, no tendría corazón para explicárselo, porque a veces tampoco no los entiendo, pero que van a llevar consigo que se va a activar una cascada inflamatoria, ¿no? Se va a elevar prostaglandinas, ¿no? Ahí ya entendemos por qué el COX-2 sirve para el dolor agudo, leucotrienos, ¿no? Y va a generar, pues, este proceso de transducción, ¿no? Cuando hablamos de las fibras tipo C, tenemos dos tipos de fibras, ¿no? Son importantes porque este es el futuro. Cuando hablamos de farmacología, hablamos de target muy específicos, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, ¿no? Cuando hablamos de la fibra C, tenemos las fibras peptidodérgicas, que contiene, pues, neurotransmisores, sustancia P, péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, el CGRP, y expresan algunos receptores de tirosinasa quinasa A, y esto genera, pues, una afinidad muy elevada a estos factores de crecimiento nervioso, ¿no? Estas neuronas son claves en el proceso de inflamación. Entendemos, pues, inflamación una respuesta, digamos, normal, en las que las células de traducción se convierten en miembros activos del proceso inflamatorio local y otros estados inflamatorios crónicos, ¿no? Y por otro lado tenemos las fibras C, que están en unión a la isolectina B4, que contienen, a diferencia de las otras, pocos neuropéptidos, ¿no? Pero realmente tiene una expresión de un grupo hidrato de carbono superficial que va a generar que haya una asociación selectiva, esta lectina vegetal, isolectina 4, y recibe el soporte neurotrófico derivado de la glía, ¿no? Y esto genera receptores P2X3 que van a generar que un tipo de canal iónico controlado por ATP se exprese. ¿Qué significa esto? Que si hablamos de dolor crónico, las fibras C, que tanto les echaban la culpa, vemos, pues, que hay un tipo de fibra que echan la culpa, ¿no? Que es la isolectina B4. En cambio, las peptidinérgicas no generan mayor problema, sino son las que se van a presentar en el dolor agudo, ¿no? Siguiente, por favor. En cambio, los otros tipos de nociceptores, de las fibras A delta, son los que van a responder a estímulos nocivos, térmicos y químicos, ¿no? Son más sencillos. Tipo 2, respuestas cortas, umbrales menores, 43, y las tipo 2 sí son responsables de la sensación inicial de la quemadura, ¿no? Como dije, ¿no? Pero la tipo 1 es una respuesta más prolongada, ¿no? Y se activa mucho mayor, ¿no? Con más de 50 grados, ¿no? Lo que significa que lo que genera que hay una persistencia del dolor son las fibras tipo 1 y C nociceptivas, que son las que se asocian a mayor sensación de dolor persistente, ¿no? Por lo que entendemos que cada vez, de todo el concepto, de todas las fibras que les echamos la culpa del dolor crónico, actualmente somos más selectivos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Gráfico sacado de cualquier libro, del Guyton, del Sarrans, del Adams, o sea, todos nos hablan un poco de este tipo de fibras, ¿no? Fibras desmielinizadas, con poca mielina, más mielina y cada vez más grueso, ¿no? Y eso genera, pues, que el tipo de estímulo sea diferente. Siguiente, por favor. Igual, una tabla clara sobre los tipos de fibras, cuáles son sensitivas, el diámetro, mielinizadas, la velocidad, la función motor y la función sensitiva, que yo creo que no es lo que quiero hacer más énfasis en este momento, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego de que ya tenemos, pues, una interpretación de ese estímulo que ha generado, pues, una respuesta, tenemos lo que es la transmisión. Entendámoslo desde el concepto más primitivo, ¿no? Si hablo de transmisión es que algo va a pasar de un lado al otro lado, ¿no?
Y es eso, ¿no? Las neuronas aferentes periféricas cutáneas, que son las que hemos conversado, van a generar que se transporte estos estímulos, ¿no? Que son estímulos no dolorosos, ¿no? Y cuando hay estos cambios neuroplásticos periféricos y centrales por una cascada inflamatoria que habla de capsaicina, que habla pues de receptores con 5 letras, cuatro números, pues a la larga lo que tenemos que entender es que las fibras que llevan estímulo normal, que su encargo sería de una sensibilidad normal, se convierten en estímulos nociceptivos que generan dolor, ¿no? Por esto es que los receptores o las terminaciones nociceptivas se vuelven sensibles y por eso es que acá funcionan pues neurotransmisores, serotonina, noradrenalina, ¿no? Por eso es que cuando usamos un tratamiento como los duales, ¿no? La venlafaxina, la duloxetina, pues tienen componentes, pues, o la mitriptilina, ¿no? Que a veces, pues, tenemos que explicarle al paciente que uno va y dice, sí, mira, vas a tomar un antidepresivo tricíclico, ¿no? Antidepresivo, pero yo no estoy deprimido, yo no tengo ningún problema, ¿por qué me dan esto? Se han confundido, ¿no? Pero lo que no entienden es que esta inflamación genera, pues, cascadas inflamatorias. En las cascadas inflamatorias participan neurotransmisores. Siguiente, por favor. Hablando un poco de la sensibilización periférica, ¿no? Para no complicarlos mucho, les pongo acá a la derecha, este es el gráfico de la migraña, ¿no? Vemos receptores de 5-HT1B, conocidos pues en pacientes pues con recaptadores de la serotonina, ¿no? Sertralina, mirtazapina, citalopram, ¿no? Decimos, uy, mira, nombre conocido, ¿no? Que van a generar la liberación de neuropéptidos y van a activar una vía, ¿no? En este caso, pues, de la migraña, la vía trigeminal, ¿no? Y bueno, se van a generar neuropéptidos, neuroquinina A, sustancia P, lo que habíamos hablado de la calcitonina, y va a generar, pues, una inflamación neurógena, ¿no? Y esta inflamación neurógena, al ser persistente, va a ser más fácilmente excitable. ¿Qué significa? Que no voy a requerir de un umbral muy alto para que generar dolor, ¿no? Ejemplo, el cuello. Pacientes con migraña, pacientes con fibromialgia, inténtenle mover el cuello, ¿no? Hagan una lateralización, una hiperextensión y van a darse cuenta pues que hay un dolor pues que no mejora con sorfenadrina, que no mejora con su tensodox, ¿no? Y a qué se corresponde esto, ¿no? A la sensibilización periférica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de ahí modular. ¿Qué significa modular? Llega el estímulo pues es transmitido y se va a generar una respuesta tanto de inhibición, de liberación de neurotransmisores y bajo pues canales de sodio, bajo controles de, digamos, pues despolarizaciones, segundos mensajeros, pues se va a generar que esta modulación del dolor crónico sea una modulación anormal, ¿no? Y toda esta modulación va a tener esta conexión entre los receptores periféricos y las láminas de la del asta dorsal. Principalmente, si en algún momento les hacen una pregunta de examen, de residencia, de su especialidad, de posgrado, de maestría, pues siempre piensen en la lámina 1. Ese es por ende es donde se van la mayoría de los receptores aferentes. Siguiente, por favor. Un poco en chino, este es más o menos lo que significa eso, ¿no? Como pues terminan pues, como les mencioné, ¿no? Todos los receptores entre la capa 1 y la capa 2, ¿no? De la parte dorsal, del asta dorsal de la sustancia gris que está en la médula, ¿no? Y esto va a generar pues un sinfín de interacciones, de modulaciones, de inhibiciones, ¿no? Que van a generar que el control sea adecuado normalmente, y cuando no lo es, pues el dolor pues se va a presentar más fuerte, ¿no? Siguiente, por favor. Una lámina pesada, pido disculpas un poco por la cantidad de letras, pero la verdad es que a veces ponerlo en un gráfico, ponerlo pues, yo creo que acá usamos un poco la lectura, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Por decir la sensibilización central.
Ya cuando nos hablan de un conjunto complejo de cambios post-traduccionales dependientes de la activación que tienen lugar en el asta dorsal, tronco encéfalo y zonas cerebrales más altas, estamos hablando de entre unas 100 a 200 conexiones que tiene pues un estímulo antes de llegar al cerebro, ¿no? A la corteza sensorial primaria, ¿no? Pongamos este ejemplo, ¿no? Que sé que les he intentado resumir un poco largo, ¿no? En el asta dorsal, los nociceptores liberan neurotransmisores, ¿no? Glutamato, sustancia P, factor neutrófico derivado del encéfalo, ¿no? En las células de transmisión, ¿no? Y estas células de transmisión lo que van a provocar son cambios en la activación de receptores y canales relacionados, ¿no? Lo habíamos descrito anteriormente, ¿no? Lo que va a generar que entre calcio, ¿no? Y va a salir algunas, pues, de los órganos citoplásmicos, ¿no? Y van a generar, pues, que esta activación de las proteínas quinasas dependientes de calcio van a generar, pues, cambios en la estructura de algunos receptores, como el NMDA o el AMPA, y van a generar segundos mensajeros como el óxido nítrico y la producción central de prostaglandinas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que debido a esta recepción en la médula, vamos a tener un estado prodoloroso permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos receptores NMDA y AMPA, que son los encargados de controlar un poco el dolor, de manejarlos, van a cambiar fosforilación, o sea, van a mutar y van a ser extremadamente sensibles, ¿no? Eso es lo que se refiere a la sensibilización central, ¿no? Esa alteración del asta dorsal y cómo se comunica con las células de primer orden, ¿no? De segundo orden. Siguiente, por favor. Acá vienen ya un poco, ya pasó un poco la parte pesada y hablemos un poco de algunas precauciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dolor, de medicina del dolor, tomen estos consejos, ¿no? El diagnóstico siempre hay que con un diagnóstico diferencial apropiado. No, no vamos a pensar en un paciente que tiene una lumbalgia crónica por una alteración de la sensibilidad central. Evaluemos primero que no tenga una hernia, que no tenga una fractura, evaluemos pues la historia clínica, ¿no? Valoremos la parte psicológica, ¿no? Justo ayer tuvimos una pequeña charla con un exponente en Colombia que habla pues justo de esto, ¿no? Cuando nosotros manejamos migraña, por poner un ejemplo, hay un IQ2, que es una entrevista de dos preguntas, ¿no? Que se le hace al paciente para saber si está deprimido, ¿no? Y la pregunta prácticamente es, ¿estás deprimido y tiendes a llorar? Si el paciente dice cualquiera de las dos que positivas, el paciente tiene depresión, ¿no? Pero en el caso del dolor crónico, pues la ampliamos al 9. ¿Por qué? Porque incluimos síntomas sensoriales, ¿no? Siente fatiga, siente dolor de espalda, siente los síntomas gastrointestinales, ¿no? Que la verdad es que viéndolo incluyendo esos resultados, pues, la cantidad de cosas avanza, ¿no? Conscientemente informado, ¿no? Tendemos pues a veces a no a usarlo, ¿no? Pero siempre yo creo que es necesario si es que vamos a usar algún tipo de fármaco fuera de lo normal, ¿no? Petidina, codeína, ¿no? Son fármacos pues que incluyen pues que el paciente sepa, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo con el tratamiento, ¿no? El paciente lamentablemente viene pues con un background de información que considera correcta, ¿no? Como diciendo, pues, me duele, yo me tomo mi Excedrin, me tomo mi Gralivia, me tomo mi diazepam, me tomo esto y con eso controlo el dolor, ¿no? Y yo creo que hay que darles un poco el tiempo, ¿no? Hablan un poco también de esta conversación que tuvimos. En Colombia, al menos, los consultorios que se dedican a la parte de dolor de cabeza, de migraña específicamente, hicieron una encuesta en sus pacientes, ¿no? Diciendo, pues, qué era lo que ellos más valoraban de la consulta, ¿no?
todos pensando, pues, que me quite el dolor, pues, estudiamos, leemos, conversamos, dialogamos, ensayos clínicos, un doble ciego, placebo, y al final lo que terminó diciendo el 70% de la gente, que lo que ellos querían era que les explique qué les estaba pasando, por qué les duele, porque tiene una hernia, porque eso, y eso es lo que a veces no hacemos, ¿no? Decimos, tiene un dolor crónico, toma tu amitriptilina, tu duloxetina, venlafaxina, tu topiramato, tu esto y listo, ¿no? Así que yo creo que por ahí pues es un buen consejo, pues explicarle al paciente para dónde vamos cuando le damos el tratamiento, ¿no? Y bueno, pues siempre puedes tener cuidado pues con ver también la parte de la vida diaria, ¿no? Efectos adversos, ¿no? Conversamos pues también un poco nosotros usamos el topiramato para migraña, ¿no? Pero se ve que el topiramato en pacientes que tienen depresión pues aumenta la depresión. En pacientes que tienden a ser vendedores, a hablar, pues tienen una alteración en la fluencia del lenguaje, ¿no? Por eso hay que personalizar un poco los tratamientos, ¿no? Y cuando hablamos de documentación estamos hablando un poco de hacer las escalas, ¿no? Nosotros tenemos en migraña pues la escala del Midas, ¿no? Que nos habla pues del tipo de dolor y que lo podemos replicar pues y darle una dirección a la efectividad del tratamiento. Siguiente, por favor. Palabras cortas, hablar de síndromes, dolores crónicos un poco más reales, digámoslo así, siendo un poco, un poco crueles, ¿no? El síndrome de dolor regional complejo, ¿no? Que genera, pues, después de un golpe, después de una fractura, pues quedan lo que es, ¿no? Es un dolor continuo, crónico, asociado a cambios vegetativos, ¿no? Temperatura, coloración, edema, sudor, alteraciones motoras, cambios tróficos, ¿no? Y que son de dos tipos, ¿no? La tipo uno, cuando no hay lesión nerviosa previa, de un momento al otro sale, no es el más común, puede pasar, y el síndrome de dolor regional complejo tipo 2, ¿no? Que lo que genera, pues, es normalmente después de una lesión nerviosa, ¿no? Lo van a ver muy comúnmente en pacientes que tienen fractura de codo, fractura en muñeca, ¿no? Donde se les pone roja toda la mano, ¿no? Tratamiento de movilización, ¿no? Y esto tendrá que volver a repetir las diapositivas anteriores, es por esta hiperexcitabilidad periférica, inflamación neurógeno y los cambios maladaptativos del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Otra pregunta. Paciente llega a consulta. Le hacemos un índice de depresión y encontramos que está deprimido. La pregunta que siempre es popular en los congresos, ¿no? ¿El paciente está deprimido y por eso tiene dolor o tiene dolor porque está deprimido, ¿no? Ese es el famoso huevo o la gallina, ¿no? Y lo que hemos visto es que realmente manejando la parte afectiva, pues tenemos una efectividad considerablemente más grande en el tratamiento del control, ¿no? Como por ejemplo acá unos ejemplos típicos, ¿no? De los cuales, pues, no me dejarán mentir algunos, pues, conocen el dolor temporomandibular, ¿no? Sin patología articular, tienen tomografía con la boca abierta, boca cerrada, y encuentran algo, pero el paciente ya tiene su férula y ya está, ¿no? Las cefaleas diarias crónicas, ¿no? Las algias faciales atípicas, ¿no? El típico, se me adormece toda la cara, ¿no? Toda la cara haciendo por acá, por acá, por allá, por acá, ¿no? Y los dolores de espalda. Estos se han visto muy asociados al tema de depresión, ¿no? Hay una incidencia bastante alta entre dolores de este tipo y depresión, y se consideran que están dentro de este espectro de trastornos somatomorfos, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, dos conceptos importantes que considero que podemos conversarlo tal vez en otra charla, ¿no? En otro momento, pero son dos, ¿no? El dolor miofacial, dolor regional, origen musculoesquelético, ¿no? Se puede percibir en cualquier parte del cuerpo y se atribuye a un traumatismo, una tensión, un estiramiento, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de miofacial, estamos hablando de un punto gatillo, ¿no? Importante para el tratamiento. En cambio, la fibromialgia, pues, es lo contrario, es un dolor diseminado, ¿no? Que hablamos, pues, de varios puntos, de 11, 18, decían en algunos casos, pero
como les mostré la primera, una de las primeras figuras, pues habían varios puntitos, ¿no? Pero la verdad es que los que vemos fibromialgia vemos que hay una cantidad de puntos muy importantes, ¿no? En manos, un poco también en lo que son los pies, tobillos, ¿no? Que hay que considerarlos también como válidos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un poco de una guía de analgésicos para el dolor. No quiero tocar mucho el tema del dolor. Yo creo que si hablamos de dolor crónico me voy feliz si entienden que no hay que dar ni el Excedrin, ni el diclofenaco, ni el tramadol, ¿no? Tenemos que encontrar pues cuál es el fármaco que controle todos estos procesos que hemos hablado, ¿no? De sensibilización central y sensibilización periférica sobre todo. Siguiente, por favor. Un pequeño fluxograma, ¿no? Acerca del dolor neuropático, ¿no? Que es un dolor, pues, que tenemos, ¿no? Para más o menos ver el tratamiento, ¿no? Tenemos, pues, dolores tipo del trigémino, ¿no? Que corresponden a una respuesta atípica, ¿no? Del nervio generando potenciales, ¿no? Por eso es que se le da antipilépticos, ¿no? Y en caso no mejoran, pues, se plantea, pues, neurocirugía. La neuralgia posherpética, ¿no? Un dolor fuerte, es importante y también me voy feliz si saben que en el control de la neuralgia posherpética no sirven los AINES, igual que las polineuropatías, las radiculopatías. En el caso de los dolores regionales complejos, pues tenemos AINES, una buena actividad, corticoides, ¿no? Y los que van a modular, ¿no? Y sobre todo la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación algo importante, ¿no? Y bueno, los opioides siempre pues al final, y bueno, ya manejo más en unidad de dolor, ¿no? Y en dolor central, que es un dolor pues que viene por que el paciente siente dolor por todos lados, pues pregabalina como neuromodulador y antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que acá tenemos la mitriptilina.